Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional. Estamos desarrollando esta serie llamada No es en vano. Ayer hablábamos de no es en vano creer y veíamos cómo creer es más la actitud, la relación con el Señor, la actitud que tenemos hacia el Señor, cómo nos inclinamos hacia Él, cómo lo reconocemos, cómo le buscamos. Y veíamos un caso muy dramático que no es en vano creer. Gloria a Dios por eso. Pero hoy quiero compartir contigo, no es en vano hablar fe. Cuando creemos, lo primero que tiene que empezar a cambiar es la manera como nosotros hablamos, porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permite disfrutar este tiempo contigo, Señor. Gracias, Señor, por todas las familias que hoy se conectan contigo, con tu palabra, y oramos por tantas personas que están pasando momentos difíciles, tantas personas que están enfermas, rogando esa sanidad para ellos, orando por provisión para aquellos que están esperando en ti una respuesta de empleo. Bendice los negocios, Señor, bendice las familias, trae la paz a los hogares, tu presencia repose sobre cada casa y guíanos por tu palabra en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. David fue un hombre que creyó en Dios. David fue un hombre que entendía un secreto espiritual y es hablar fe. Así que dile a tu esposo, a tu esposa, si está a tu ladito, dile: mi amor, tenemos que hablar fe. Enséñale a tus hijos, ya estén chiquitos, adolescentes, grandes, dile, tenemos que hablar fe. Si tú tienes una empresa, Dios te ha confiado un negocio, entonces vas a decir: Señor, enséñame a hablar fe. Ahora, esto no es algo improvisado. Esta es una serie y viene encadenada. Por ejemplo, para poder hablar fe, pues tenemos que tener esa actitud de creer, esa relación con el Señor, esa confianza en Él, ese corazón rendido a Dios, esa adoración. David era un adorador. David componía salmos, le cantaba al Señor, adoraba a Dios. Llegó a ser el rey de Israel en este momento de su vida. En 1 Samuel capítulo 17, él no se lo esperaba. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor, viene lo segundo, que es hablar fe. Y después de hablar fe, ahí es donde Dios nos va a sorprender con una cantidad de cosas extraordinarias que ni siquiera nosotros nos alcanzamos a imaginar. ¿Sabes que la trampa de Satanás es la amargura? El pueblo de Israel salió de 400 años de esclavitud. Dios los sacó con Moisés de allá, de Egipto, pero ellos se llenaron de amargura todo el camino. Y la amargura es todo lo contrario a la fe. Y cuando el corazón se llena de amargura, pues es una trampa del enemigo para no permitir que la fe se desarrolle en tu corazón. La amargura te impide confiar en el Señor. Y la amargura, pues obviamente no va a permitir que tú seas una persona que hable fe. Hemos visto en temas pasados cómo Josué y Caleb marcaron la diferencia, ellos hablaron fe. Y en esta generación David marcó la diferencia de su generación, pero recordemos por qué: porque conocía al Señor, porque amaba a Dios, porque tenía una relación con el Señor, porque era un adorador. Así que para llegar a ese nivel espiritual, a esa actitud espiritual de hablar fe, parte entonces de esa relación con el Señor. Miremos entonces qué pasó con David en un pasaje muy conocido por todos, pero muy diciente sobre hablar fe. No es en vano hablar fe. Vivimos en un mundo de pruebas, en un mundo de aflicciones, nos advirtió Jesús. Pero a pesar de eso,
nosotros podemos desarrollar esta actitud espiritual de hablar fe, y de esa manera nosotros entonces no estamos dependiendo de las circunstancias, sino de la palabra, del poder de Dios. Y por eso hablamos de esa manera. Hablamos fe porque creemos a la palabra, porque dependemos del Señor y porque creemos que hay un Dios que puede transformar todas las circunstancias, todas las dificultades, que puede transformar aquellas cosas que son aparentemente en nuestra contra. Así que, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, así también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Es impresionante cómo vemos aquí en este relato las palabras de fe de David. Es impresionante David frente a este gran desafío al que nadie quería medírsele, porque el gigante Goliat salió a decir: salga un guerrero de Israel a pelear conmigo. Y nadie quería salir, y habían pasado varios días hasta que David escuchó. Cuando creemos en el Señor y tenemos esa relación con Dios, no nos tenemos que dejar llevar por la apariencia o por la gravedad de las circunstancias que vemos, aunque obviamente eso afecta nuestra vida emocional. Aunque hay cosas que nos producen dolor y tristeza, es verdad. Pero cuando estamos en esa relación con el Señor, llega un momento donde al creer en Dios, el Señor te da tantas fuerzas a pesar del dolor que estás experimentando, a pesar de la angustia, a pesar del problema tan grave o tan grande. Y esa era lo que tenía David. Así que David estaba en su espíritu conectado con Dios, y cuando David escucha esas palabras, fueron oídas las palabras, cuando David pronuncia estas palabras, el rey lo llama, el rey Saúl lo hace venir. Escúchame bien, cuando tú eres un hombre que habla, una mujer que habla palabras de fe, eso va a abrirte puertas, va a darte favor y gracia. Nada más y nada menos que el rey se interesó, porque cuando tú eres una persona que habla fe, eres una persona de influencia, eres una persona que trae de alguna manera paz, eres un generador de consuelo, eres alguien distinto. La gente que habla fe es la gente que el mundo necesita, que el mundo en crisis necesita. Es la persona que una familia necesita, que una empresa necesita, que una nación necesita, como en este caso. El rey Saúl, cuando dice fueron oídas las palabras que David había dicho, las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Las palabras de fe muestran el buen espíritu que hay en una persona. Nosotros en días pasados habíamos hablado del buen espíritu que había en Josué, que había en Caleb, por las palabras que ellos declaraban. Ahora David está dando estas palabras. Cuando llega donde el rey, entonces vuelve otra vez a hablar palabras de fe. Nosotros tenemos que entender que esta es una actitud de fe muy importante.
una actitud espiritual supremamente importante en cualquier escenario. Nos vamos a ver tentados a dejar de hablar fe porque el enemigo va a querer intimidarnos, porque hay incredulidad, porque hay razonamiento. Hay escenarios donde la gente va a contradecir tu fe, donde la gente va a querer avergonzarte porque crees en la Biblia, donde la gente va a querer avergonzarte porque crees que hay principios para una vida moral, para una vida sexual que agrada a Dios. Hay gente que te va a querer ridiculizar por creer que Jesucristo resucitó o por creer que Dios creó el mundo. Pero tú tienes que mantener esa firmeza en cualquier escenario. Y David se mantuvo firme con el rey, no se dejó intimidar por el rey, le habló con reverencia, le habló con respeto. Pero dice el verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí hay dos aspectos importantes de una persona que habla fe, y es que alienta el corazón de los demás. Habla fe. La persona que habla fe no habla mal. La persona que habla fe no juzga. Ahí tenemos un problema muy grave en la sociedad hoy en día. Eso en las redes sociales se ve una cantidad de comentarios y de juicios, y la gente se deja llevar y la gente empieza a dejarse llevar por esas pasiones y por esas argumentaciones, y aún gente incluso creyente entra en esa dinámica tan terrible. ¿Dónde está la fe? De la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que el Señor espera es que nosotros hablemos fe. No es en vano hablar fe. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Lo que debe salir por nuestra boca son palabras llenas de fe, que el contenido de cada oración, de cada palabra, de cada expresión sea fe. Porque a veces hasta en nuestra propia casa, hasta el propio cónyuge o al hijo, se desatan unas palabras que no son de fe, que son de destrucción, que son de desaliento. Pero cuando alguien habla fe, hace que las personas, aunque estén pasando la crisis más difícil de su vida, su corazón no desmaye. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Lo segundo que vemos en un hombre que habla fe, una mujer que habla fe, dice: tu siervo irá y peleará con este filisteo. Así contra este filisteo. Así que David nos enseña que la fe es la determinación de enfrentar las dificultades creyendo que Dios va a dar la victoria. Esa es la fe. Hablar fe es la determinación de enfrentar cualquier crisis, cualquier dificultad, creyendo que Dios va a dar la victoria. Tu siervo irá y peleará. Es decir, vamos a enfrentar esta situación, no voy a retroceder, no me voy a desanimar, voy a darle la cara a esto, yo lo voy a hacer, aquí estoy, yo sé que el Señor nos va a dar la victoria. Levanta tu mano y decláralo: Señor, yo sé que tú nos vas a dar la victoria. En el verso 33, el mismo rey empieza a desalentar con palabras negativas, porque Saúl en este pasaje representa al espíritu de incredulidad. Tenemos que enfrentar al espíritu de incredulidad todos los días. Dios va a usar personas que van a abrir su boca y que van a traer palabras para que tú las escuches. Palabras que van a querer afectar tus emociones, que van a querer afectar tu corazón, tu manera de pensar. Pero David ya estaba con esa coraza en su corazón, guardando su corazón. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que creía en el Señor y era un hombre que hablaba fe. Así que las palabras de Saúl fueron de ese espíritu de incredulidad, diciéndole: no podrás tú ir. Y siempre tenemos que combatir al espíritu de incredulidad. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres apenas un muchacho, él es un guerrero desde su juventud. Pero mira David cómo responde al espíritu de incredulidad.
Este hombre David dice, mira, yo era pastor de ovejas, cuando una fiera me robaba una ovejita, yo iba y la recuperaba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo de allí, escúchame bien, cuando hablamos fe tenemos que aprovechar esa oportunidad, toda oportunidad para declarar nuestra fe. Hay personas que en un momento determinado por las palabras contrarias se entristecen, lloran, hacen mala cara, se enojan. No caigamos en esa trampa en lo humano. Entendamos que allí, en lo espiritual, Dios nos está dando una oportunidad, porque hablar fe es un arma espiritual poderosísima. Y en ese momento de contrariedad, sin irrespetar, recordemos que David estaba guardando toda la reverencia, porque estaba hablando contra el presidente de esa república, contra el rey de Israel. Pero aunque él era el presidente, que es una potestad, que es un principado, que es una autoridad y que es un legislador, que tiene la autoridad en el país, David muy respetuosamente se estaba desmarcando de esas palabras. David muy respetuosamente se estaba desmarcando de esa ideología, de esa mentalidad, de esa forma de ver las cosas. Y él estaba manteniendo su fe, y era la oportunidad para mostrar su fe. Así que aunque era el mismo rey, David le dijo, este filisteo y circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Te das cuenta cómo se vence al espíritu de incredulidad al punto que Saúl ya no pudo seguir contrariándole? Al punto que Saúl ya tuvo solamente que bendecirlo como rey, darle la bendición y decirle, pues hermano, vaya y que Dios esté contigo. Así que no estamos hablando de una obstinación, de un capricho, ¿no? Porque hay lamentablemente personas que lo quieren interpretar de una manera distinta, como no es en el espíritu. No, David no le estaba diciendo como un capricho. Imagínate qué capricho va a ser enfrentarse a un gigante de 3 metros y morir en el intento, humanamente hablando. Eso no puede ser un capricho. Eso era todo un acto de fe de un hombre que amaba a Dios, de un hombre que estaba con el Señor. Y es muy importante para tu espíritu, es muy importante para tu corazón. ¿Cuánto necesitamos en este momento? Esta es la palabra que estamos necesitando para este momento en nuestras vidas, en medio de las cosas terribles que vivimos en este mundo. Y el Señor te dice, no es en vano hablar fe, es el arma espiritual que tenemos. Es la manera de vencer el espíritu de incredulidad. Dice que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Era muchacho, era un jovencito, se burlaba de él, y le dijo incluso, le dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Son palabras de intimidación, son palabras que vienen directamente del infierno. Son palabras que vienen para despreciarte, despreciar la gracia de Dios que hay en ti. Son palabras que quieren hacerte rechazar o renegar de tu fe, o que no le des valor a tu fe. Lamentablemente, muchas personas, aunque son creyentes, ahí les pierden la batalla muchos. Y es porque renuncian a su fe, porque ven que lo que hay en el mundo es supuestamente más grande que Dios, porque ven que el problema que están atravesando es terrible, y lo que el enemigo quiere es que dejes de adorar, honrar y admirar al Señor, y más bien empieces a alabar el problema. Date cuenta cómo el enemigo nos quiere traicionar, o que traicionemos nuestra fe al punto que empezamos es a alabar al problema. O ese problema es muy grande, yo nunca había enfrentado una cosa así, qué cosa tan impresionante, no, y fíjate que además esto y lo otro, mira lo que se está haciendo, se está alabando.
se está exaltando. Las mismas palabras las usamos al Señor. Uy, no, y el Señor es grande y eso es tan poderoso. Y fíjate que además del Señor abrirme esa puerta, hizo esto. Y te das cuenta cómo el enemigo sutilmente quiere dirigir tu alabanza hacia aquellas cosas con las que Él te está intimidando para que le robes la gloria a Dios, para que no le demos la gloria a Dios. Pero con David no iba a poder. Porque David era un hombre que amaba al Señor y que siempre le daba la gloria a Dios. Así que sencillamente David escucha todas esas palabras tan horribles. Ve un gigante de 3 metros, hermano, de un guerrero, y que además de eso tenía adelante de él un escudero y todo armado con lo último en milicia en esa época. Impresionante. Y David sale. Entonces dijo David al filisteo, acuérdate que David había salido con una bolsita, lo vamos a ver ahora, con unas piedritas y con una cauchera, con una honda. Entonces, ¿cómo responde David al filisteo después de escuchar todas esas palabras de menosprecio? Dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este hombre seguía hablando fe. No es en vano hablar fe, y nos tenemos que parar en el nombre de quién estamos. El Señor te ha enviado para bendecir a tu familia, para que a través de ti incluso sean bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor te ha enviado a ti a predicar la palabra, a ganar almas, a ser discípulos. Cuando el Señor venga, nos vamos a presentar delante de Dios y va a ser una escena hermosísima, decir: Señor, tú me llamaste, me ungiste con el Espíritu Santo, te presento los discípulos a quienes les prediqué la palabra, y los que ellos les predicaron, aquí están. Y todo eso es sencillamente porque hemos entendido nuestro llamado, que el que está con nosotros es más poderoso. Así que David nos enseña a permanecer en nuestra fe y entender que fuimos enviados por el Señor. Yo no estoy aquí solo. Yo no estoy aquí porque yo soy David el durísimo. David no lo conocía a nadie como algo importante, ¿no? David era un pastor de ovejas de su papá, de la casa, el menor de la casa. Pero David estaba en el nombre de Jehová de los ejércitos, y es en el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, que Dios te ha confiado una empresa, una familia, un ministerio, y que te ha dado esa autoridad. No estás solo. El Señor es el que está contigo, el más grande. Ese era un gigante, pero David nunca usó la palabra gigante, porque para David el gigante era Dios, el más grande de todos, el poderoso era el Señor. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando hables fe, siempre tienes que declarar que tú estás en esta tierra en el nombre del Señor, que ha sido enviado por el Señor. El Dios de los escuadrones de Israel, le dijo David a Goliat, a quien tú has provocado. Y mira lo que sigue hablando David en medio de esa situación tan tensa, porque ya estaban ahí en la arena de batalla. Y tal vez la gente veía cómo se intercambiaban esas palabras y la gente que irá a pasar acá. Y David se tomó su tiempo para hacer esta declaración de fe. Una segunda declaración en el verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y encontramos entonces este jovencito lleno de Dios, un adorador que cree en el Señor, que está hablando fe. En el mismo campo de batalla, el Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré. No estamos hablando de actitud positiva, no estamos hablando de hacer cierto tipo, no, estamos hablando de una vivencia, estamos hablando de un corazón apasionado como el que tenía este hombre, y que está diciendo: toda la tierra sabrá que hay Dios. Alguien que quiere mostrar a Dios
en su vida, en lo que hace en su empresa, en lo que hace en su negocio, en lo que está pasando en su familia. Alguien apasionado que quiere decirle al mundo: hey, Dios existe, Dios es real, miren lo que Dios ha hecho. Ese era el corazón de David. Cuando hablamos fe, el propósito es mostrar la obra de Dios en nuestra vida, lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios puede hacer en la tierra. Y dice otra tercera declaración en el verso 47. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. En otras palabras, cuando David está hablando fe, está diciendo: el Señor es el que nos da su respaldo, Él es el que nos da la victoria, Él es el que pelea por nosotros. Esto no es con las cosas de este mundo. Tú puedes tener espada, Goliat, tú puedes tener lanza, jabalina, un escudero delante de ti, pero es el Señor el que salva, es el Señor el que pelea por nosotros. En el verso 48, el filisteo se levantó, se echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa, corrió a la línea de batalla y mira las herramientas de David. Metiendo David su mano en la bolsa, una bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, o sea, bolsa, piedra, honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Qué impresionante este joven temeroso de Dios que nos enseña hoy este principio tan importante. No es en vano hablar fe. Créeme que cuando tú estás hablando fe, inmediatamente estás activando el reino de Dios, inmediatamente estás en ese momento alimentando también tu fe, estás permitiendo al Espíritu Santo tomar el control, y eso es algo que da gloria y honra al Señor, sobre todo esa declaración de darle la gloria a Dios, de que esto va a ser para la gloria de Dios, que el Señor se va a glorificar. Inmediatamente toda la gloria de Dios, todo el ejército del Señor está contigo. El favor de Dios viene sobre ti para guardarte. Humanamente hablando, esto era imposible. Con una piedra la clavó en toda la frente de este gigante y cayó, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Mira el énfasis que hace la escritura: sin tener David espada en su mano. A veces decimos: es que lo que yo necesito para salir adelante es esto. Yo necesito, si yo tuviera esto, si yo tuviera tanto, si yo tuviera aquello. Pero David era un simple pastor de ovejas que se fue con su bolsita, que se fue con unas piedras que sacó del río, y que se fue con una cauchera a pelear contra ese gigante. Pues déjame decirte que no es con las cosas que este mundo tiene, es con el poder de Dios, es con el favor del Señor, es con la gracia de Dios. Todo en este pasaje lo vemos con esta actitud espiritual de David de hablar fe. No es en vano. Empieza a hablar fe, cierra tus ojos allí y empieza a hablar fe como David lo hizo, y empieza a creer y a confesar la palabra de Dios por tu boca. Así que háblale fe a ese problema, habla fe a esa dificultad que estás enfrentando, habla fe a esa enfermedad que te han diagnosticado, habla fe a esa situación difícil que estás pasando en tu hogar. Levanta tu voz y dile: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y todo el mundo en mi casa sabrá que hay Dios, y todo el mundo aquí en el barrio y todos los vecinos y todos mis colegas sabrán que hay Dios. Y Señor, yo creo, y empieza a hablar fe, pero no solamente en oración, vas a hablar fe en cualquier escenario donde tú estés, con toda la reverencia, con todo el respeto. No te dejes intimidar. En el nombre de Jesús yo oro por ti, y yo cancelo toda palabra de menosprecio, toda palabra
de maldición que haya venido sobre ti, sobre tu casa, hoy yo la cancelo en el nombre de Jesús. Toda palabra de desánimo, de desaliento que el enemigo ha querido traer a través de otras personas y han querido dañar tu corazón, afligirte, todo insulto, toda calumnia, yo cancelo ahora en el nombre de Jesús toda palabra de desaliento, toda palabra de menosprecio, toda palabra de incredulidad, y en el nombre de Jesús declaro que el Señor te levanta como levantó a David, y tú vas a creerlo. Y aunque David no tenía la experiencia, aunque David no tenía esa capacitación humana, tenía la gracia, el favor de Dios está contigo. Esa gracia está contigo para levantarte. Así que empieza a llenarte de la palabra, para que cuando abras la boca, lo que vas a declarar es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Donde quiera que estés, en la empresa, en cualquier escenario, en cualquier situación, enfrentando al mismo enemigo, enfrentando esas voces que vienen del mismísimo infierno, no es porque tú vas a irrespetar o a llenarte de ira o a ponerte a insultar. No tienes que hacer eso. Actúa en el Espíritu, habla la palabra, habla con respeto, pero habla con determinación, y la gloria de Dios vendrá sobre ti, y verás cómo el Señor te da la victoria sin que tengas tal vez las cosas que el mundo dice que para tener éxito debes tener esto, debes tener aquello. No, con tu bolsita, con esa piedrita, con esa cauchera, pero con el poder del Dios Todopoderoso saldrás adelante. Dios te dará la victoria. Sigue hablando en fe, no es en vano hablar fe. Levanta tus brazos y dile: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu poder. Sé, Señor, que tú darás la victoria, porque es tuya la batalla, Señor, porque tú peleas por mí, Señor. Yo soy tu siervo y yo creo en tu palabra, y te quiero dar la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche, tal vez por primera vez, has escuchado este mensaje y allá en tu corazón empiezas a sentir como un fuego de Dios, empiezas a sentir como esa necesidad de conocer más del Señor. Yo te invito para que hoy recibas a Cristo en el corazón. Dile: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, me arrepiento, te necesito, te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida, para que seas mi Señor y mi Salvador. Toda mi vida te la entrego, cámbiame y haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito porque hoy has recibido a Jesucristo. Sigue conectado con nosotros en Familias Bendecidas, los domingos a las 10 de la mañana, tiempo de Fe en Familia, martes, miércoles, jueves, 7:30 de la noche. A todos ustedes, familias, cada uno de ustedes, hablar fe no es en vano. Frente a cada reto que tengas, en el nombre del Señor vas a mirar cada reto, vas a declarar la palabra y vas a ver que no es en vano hablar fe, y nos vas a contar tus testimonios, porque Dios hará maravillas. Te bendecimos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.